Amén. Muy buenos días a todos y es un gusto verlos y gracias por tomar el tiempo de estar presente en esta mañana. Gracias a los hermanos también por escoger esta sección tan preciosa y tan hermosa que sin duda alguna va a enriquecer nuestra consideración y nuestra estima de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer la sección y luego vamos a intentar dar una introducción para poner y explicar un poquito del trasfondo y contexto. Y luego después de esto vamos a examinar versículo por versículo en cada una de estas secciones la porción que tenemos por delante. Y como ya fue expresado en oración, contando con sobre todo la ayuda de nuestro Señor, ayuda que es indispensable, pero también contando con la ayuda de nuestros estimados y queridos hermanos que están aquí para ayudar con esto y esperando que todo sea para la gloria de Cristo y para la edificación de su pueblo. Y también no se descarta esta posibilidad, la salvación de alguna persona. Entonces vamos a leer la porción bajo consideración Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, versículo 13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 1 de capítulo 53 sigue. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cobre nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
y que Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Amén. Pues quisiera hablar primero, puse esta palabra, la eulogía de esta sección. Hablar como a favor y de lo bueno que se representa en esta sección. Se ha descrito esta profecía como la perla de toda profecía. A veces se describe también como la mala conciencia de la sinagoga, porque los judíos ortodoxos no ven aquí lo que vamos a ver nosotros, a la persona de Cristo. Esto es también, esta sección es un ejemplo innegable e incontrovertible de la veracidad de las profecías de la palabra de Dios. Escuchando el tema de la palabra de Dios, esto va de la mano con esto. Estamos aquí en la presencia de algo que fue escrito en el 8º siglo antes de Cristo, más de 700 años antes de su nacimiento, de su venida a este mundo. La profecía de esta sección, hay ciertas partes ya cumplidas y otras partes por cumplirse en el futuro. Cuando en su segunda venida Cristo regresará, habiendo regresado ya por su iglesia en el rapto, pero va a regresar para vencer a sus enemigos y para establecer su reino. Y va a reinar por 1000 años sobre la tierra, y la iglesia también con él. Y sabemos que es preciso que reine hasta que ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Y entonces estamos en este contexto, en esta presencia de una profecía como las demás profecías de la palabra de Dios, que son verdaderas, que son veraces y que son válidas y merecedores de nuestra confianza. Una prueba de la realidad y la unicidad de la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos. Tal vez es el capítulo más conocido del Antiguo Testamento. Un cristiano judío dijo una vez acerca de esta porción, dijo: bendito y precioso capítulo, a cuánto pueblo del antiguo pacto de Dios ha llevado a los pies de la cruz de Cristo. Esa cruz sobre la cual estaba escrito: Jesús, Rey de los Judíos. Y oh, qué comentario tan glorioso se hará de ti cuando en los últimos días Israel, arrepentido y creyente, mirando a aquel a quien traspasaron, exclame: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estamos en la presencia también de lo que se pudiera describir como el monte Everest de la profecía del Antiguo Testamento. Y de hecho es difícil no sentir nuestra pequeñez ante la altura y la estructura trascendental de esta porción, tal que se doblará todo rodilla y confesará todo corazón y toda boca que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El escritor de esta sección, como sabemos por el título del libro, el nombre del libro es Isaías, cuyo nombre significa la salvación de Jehová. Habla de la salvación para la nación en términos muy hermosos y llamativos, pero también ahora él va a, además de esto, y más aún importante, hablar de la salvación espiritual, no la salvación de la nación en un sentido político, de la opresión de sus enemigos. Esto se va a realizar conforme a las promesas y profecías de Dios, pero él está hablando de la salvación del alma de los individuos, del remanente de Israel, aquellos salvados por fe en el Señor Jesucristo. Eso es el escritor de esta sección. Hay mucho que se pudiera decir de él, pero no quiero perder mucho tiempo en la introducción. Otra cosa que podemos mencionar aquí es la persona de Cristo como siervo. Y vemos este título aquí en el primer versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado
será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Esta expresión se usa acerca de varios otros hombres, otras naciones, hasta a veces de personas ni salvas, ¿no? Que Dios puede usar instrumentos para cumplir sus propios propósitos. Pero en este caso tenemos un siervo sin par, un siervo incomparable. En el caso de Noé, él dijo en maldición que maldito será Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Esto es algo negativo. Esto es algo como condenación. Siervo, un esclavo sirviendo a otros esclavos. Siervo de siervos será a sus hermanos. Pero para nada es negativo en cuanto a la persona de Cristo. Él es un siervo de siervos. Y sabemos que no le falta nada de humildad o de pobreza de espíritu o de humildad. Y el clásico ejemplo de esto es cuando en Juan capítulo 13 se inclinó y se hincó ante sus propios discípulos para lavar los pies de ellos. Un siervo de siervos. Y aún en su exaltación seguirá siendo un siervo, aunque soberano, siendo soberano, un rey de reyes, señor de señores, no se va a perder de él nada de su perfecta humildad. Algo ejemplar para todos nosotros, ¿no? Entonces tenemos a Cristo. Esta sección tiene mucho que ver con Cristo y se comprueba que la identidad de esta persona, porque es interesante que Cristo es la persona en esta porción, el tema de esta porción. Pero ¿en dónde se encuentra su nombre? ¿Verdad? No hay nombre. No, el nombre de Cristo no está aquí. Pero su identidad como Cristo, el siervo aquí como Cristo, su identidad para nada es cuestionada o es en duda, porque es muy obvio quién es la persona mencionada aquí en esta sección. De hecho, no tenemos que estar en duda porque en el Nuevo Testamento hay varias porciones que hacen referencia y citan estos versículos aplicándolos a la persona de Cristo. En Mateo capítulo 8, capítulo 53, versículo 4 se cita. En Mateo capítulo 8, ¿verdad? Que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En Lucas y también en Marcos se cita el versículo 12, el último versículo de la sección que acabamos de leer, acerca de Cristo siendo contado con los inicuos, ¿verdad? También el versículo 1 de Isaías 53 se cita por Juan y se cita por Pablo. ¿Ok? Entonces, esto en Juan capítulo 12 y también por Pablo en Romanos capítulo 10. Y también Pablo hace referencia a capítulo 52, versículo 15, en Romanos capítulo 15, para describir su evangelización de los gentiles, su ministerio a los gentiles. Entonces, tenemos aquí estos autores del Nuevo Testamento que para ellos y tampoco para nosotros había duda en cuanto a la identidad. ¿Quién es esta persona? El siervo de Jehová. Esto me hace pensar en el caso de un hermano bastante amado y estimado que ya partió para estar con el Señor, pero en sus días antes de ser salvo era un drogadicto y dos hermanos estaban tratando de visitarlo y ganar su confianza y poner enfrente de él para su consideración el mensaje del evangelio, pero no, para nada quería escucharlos, pero los recibía, aunque a veces impaciente y aguantando sus visitas, pero en una ocasión
se molestó un poquito con ellos y dijo, entonces, lo que pasa es que todos aquí estamos y no fue decisión propia de ninguno de nosotros y aquí estamos en una isla y todos estamos frustrados y queremos en desesperación salirnos y escaparnos de esta isla. Y cada persona tiene su manera. Para ustedes es la Biblia, es Cristo. Ok, eso es su escapadita, su manera para escaparse. Para mí, sacando su jeringue, dice, esto es. Eso es mi manera para escaparme. Y los hermanos quedaban como sin palabras. Y por fin uno de ellos, que se llama Dougie McLeod, dijo, Peter, ¿nos da permiso de leerte algo de la Biblia? Pues sí. Entonces, y le leyó la sección que acabamos de leer. Y Peter, de repente, no tenía mucho que decir. Pero sí dijo algo. Dijo, ¿sabes qué? Yo he escuchado, he visto películas y yo he escuchado los cantos en tiempo de Navidad y todo eso. Yo tengo conocimiento de Cristo. Yo mismo pudiera haber escrito algo parecido. Entonces, eso no es gran cosa. ¿Por qué? ¿Por qué me estás leyendo? Y otra vez sin respuesta. Y luego dijo Dougie, pues posiblemente, Peter, porque tú eres muy inteligente. Pero probablemente no pudieras haberlo escrito 700 años antes de su acontecimiento, de su cumplimiento. Y la otra cosa, ¿quién te dijo que esta porción está hablando de Cristo? Y Pedro confesó que él sentía lágrimas y para no mostrar su emoción, pues entonces cambió el tema. Pero esto marcó el punto, el parteaguas en su experiencia, en cuanto empezó a considerar con más seriedad el asunto de la salvación. Y ojalá que esta misma porción lleve a alguna persona a contemplar y considerar, y no solamente considerar, pero llegar a conocer de primera mano, en verdad, al que es el tema de esta porción. Entonces, esta porción y la persona de Cristo es una sección cristocéntrica. Hemos mencionado sus citas en el Nuevo Testamento. Hay algo que se puede decir sobre su estructura, que este capítulo se encuentra en el puro medio, bueno, si gusta, como un accidente feliz de la organización y distribución de los capítulos y versículos en este libro de Isaías. Lo que tenemos entonces es como una miniatura de la Biblia, 39 capítulos en libros en el Antiguo Testamento, 39 capítulos en la primera división del libro Isaías, que tiene que ver con juicio y muchas otras cosas. A rasgos largos, eso es el tema de la primera parte. La segunda parte queda en donde tenemos 27 capítulos que corresponden a los 27 libros del Nuevo Testamento. Y en la última sección tenemos 3 grupos de 9. Y si agarramos el grupo central de los 9 y llegamos al grupo 3 en medio, el grupo central de aquellos 9 capítulos, y si escogiéramos al capítulo central de aquel grupo 3, llegaríamos precisamente a este capítulo. Y aún más, si llegáramos y si agarráramos y escogiéramos el versículo central de la sección central que abarca 15 versículos, los que acabamos de leer, y llegáramos al versículo central, llegaríamos a Isaías 53, versículo 5. ¿Qué es el punto? Aún por la estructura de este libro y de estos mismos versículos, estamos llegando al downtown, al centro, digamos, de la ciudad de la profecía. Estamos llegando al Zócalo, digamos, la plaza central. No está allí la bandera de la independencia como allí en Iguala, ¿no? Muy orgullosos de la
la bandera más grande, no, y ahí está el océano Bay, pero no, estamos hablando de la bandera del evangelio, de la profecía, de la persona de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí estamos en el puro centro, en el puro medio de esta estructura. También esta tiene que ver con sus capítulos, pero también los cantos. Hay 4 cantos acerca de este siervo que merecen ser estudiados en algún momento cuando tenga tiempo libre. Aquí estamos con el cuarto canto acerca de mi siervo. Entonces es algo sumamente importante para Dios que se puede ver aquí. Bueno, es que yo quiero terminar. Ya he dicho que es algo bastante cristocéntrico. Yo creo que esto basta para nuestra introducción. Gracias por su paciencia, por esta media larga introducción. Y quisiera terminar con nada más otra referencia al efecto que queremos ver realizado en la vida de cada uno, en el corazón de cada uno. Que esto sea en estos versículos de conmovernos a una adoración fresca y ferviente de aquel que se lo merece todo. Una elevación y expansión de nuestra estima de Cristo. Entonces, vamos ahora con un bosquejo de la sección. Y la sección se puede describir como un canto de 5 estrofas, de 3 versículos cada una. Y voy a darles, y usted se va a olvidar de eso sin duda, pero no importa. Pero lo que tenemos aquí, entonces, en la primera estrofa, veo la exaltación de Cristo, la exaltación del siervo y el asombro de las personas, ¿verdad? Tal vez se pudiera añadir la exaltación y su humillación, como vamos a ver en un momento. En la segunda sección, que serían los 3 primeros versículos de capítulo 53, tenemos entonces la presentación del siervo a la nación y el rechazo de ellos. El rechazo, ellos rechazaron al siervo presentado. En la tercera estrofa, versículos 4, 5 y 6, tenemos la salvación de este siervo y tenemos expresado bastante claro y bonito el entendimiento de una nación salvada por una fe en este siervo levantado en la cruz. La salvación y el entendimiento de la nación. La salvación provista por el siervo, por su muerte. En la cuarta estrofa, yo creo que allí vamos a ver la contradicción de pecadores contra sí mismo, aquellas contradicciones que sufrió este siervo perfecto de Jehová. Y allí podemos ver el odio de la nación, a contraste con su paciencia, su pasividad y su manera de aguantar y aceptar con toda esta contradicción contra sí mismo, como nos dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Y en la última estrofa tenemos entonces lo que es la compensación de aquel siervo que ha sufrido tanto, ¿verdad? Y yo creo que allí se puede ver su gran gozo personal. Entonces, la exaltación del siervo y el asombro, la presentación del siervo y su rechazo, la salvación del siervo y el entendimiento, la contradicción contra el siervo y el odio de la nación, y la compensación del siervo y su gran gozo y alegría. Entonces yo creo que esto más que basta para nuestra introducción y que el Señor nos ayude y vamos a empezar ahora. Y si algún hermano tiene comentarios en generales antes de empezar versículo por versículo, pues es el momento para ayudarnos con esto. Muchas gracias.
Hermano, bien has mencionado la gran importancia de esta sección en cuanto a la palabra de Dios, y dos comentarios generales, si me permite. Una es la forma de preservación de esta parte de la Biblia. Tal vez es algo por el tema presente en cuanto a la palabra de Dios que quiero mencionar. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en el año 1947, el libro de Isaías fue un rollo completo. Todo el libro. La importancia de esto es de que las dos secciones que hemos visto, no vamos a considerar tanta crítica de esto si es palabra de Dios o no. Pero Dios, Él preservó esta parte de la Biblia entera porque tenía tanto que ver con su Hijo Jesucristo. Pero también otra relación o enlace en cuanto a este canto, y has mencionado ya los diferentes cantos. Cuando llegamos a Isaías 42, el canto tiene que ver con la suficiencia del siervo. Este siervo es suficiente. Cuando llegamos al 49, el canto del siervo tiene que ver con la sumisión de este siervo. Y bien ha dicho nuestro hermano ya, ese gran asombro que debe ser el nuestro al pensar en este ser tan sublime, que es el siervo sumiso. En el canto del capítulo 50, lo que tenemos es el servicio del siervo. Y como vamos a ver esta sección, el canto tiene que ver con los sufrimientos del siervo. Pero estos cantos acerca de él formaron parte de lo que Dios quiso que la nación y el mundo entero supieran acerca del siervo que él va a presentar. Entonces, nomás enlaces generales de este libro y su parte de las profecías, siendo el primero de los profetas en la sección de los profetas en el Antiguo Testamento. Y no es el más grande de los profetas porque Jeremías escribió más, Ezequiel escribió más, pero Isaías lleva esta importancia de que él lleva el lugar de la primera profecía y nos presenta a una persona que Dios quiso que conociéramos. Gracias. Es interesante, hermano, pues es algo que muchos han visto, pero es algo precioso el estudio de este capítulo, notando las 5 secciones, 5 estrofas, que pues nos hacen pensar en el primer 5 en la Biblia, o bueno, los libros de la ley. Cada sección se puede identificar una conexión entre Cristo, por ejemplo, la primera sección leyendo de uno que asombrará a muchas naciones después de ser rechazado. Bueno, Génesis, eso es José, ¿verdad? Es obvio. Y en cada sección usted puede meditarlo y va a poder ver que hay conexión con cada libro, los 5 libros de la ley y también las 5 secciones aquí en Isaías 53. Nomás siguiendo el pensamiento, hermano, entonces, en cuanto a los hombres de estas 5 secciones, ya has mencionado a José con Génesis. Es obvio de que cuando llegamos al libro de Éxodo, el hombre es Moisés. Sí. Y cuando llegamos a Levítico, el hombre es Aarón. Y cuando llegamos a Números, el hombre es Finés. Y cuando llegamos a Deuteronomio, el hombre es Josué. Cada uno de ellos relacionado con nuestro Señor Jesucristo de una forma u otra. Entonces, Dios inspiró a un profeta de escribir con pensamientos
relacionados, sin mencionar estos nombres. Si bien no mencionó el nombre de Cristo, tampoco mencionó el nombre de estos otros hombres. Pero es posible para nosotros ver el enlace de relación. Señor Jesucristo hizo referencia en Lucas capítulo 22, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, siendo referencia a Isaías 53:12 con respecto a la identidad del siervo. Cristo dice, tiene cumplimiento de mí, fue contado con los inicuos. Y otra cosa que resalta de manera general en el capítulo es la impecabilidad del siervo. Habla de su vida, su alma, angustiado, afligido, pero siempre las referencias al pecado tienen que ver en plural con todos los demás, excepto Cristo. Nuestro pecado fue herido él por, y eso es algo muy, a manera general, muy importante de destacar para nosotros, la perfección de este siervo, su pureza, pecado, incapaz de pecar. Muy bien, entonces, sin más. Esta pregunta, entonces, en cuanto al versículo 12, yo sé que si estamos entrando en los versículos ya, el versículo 13 para siervo. El comentario general, en la profecía de Isaías, la palabra siervo a veces se refiere a él mismo, Isaías, a veces a la nación de Israel, pero en esta sección no puede ver otra persona. El siervo tiene que ser Jesucristo. No puede ser la persona, no puede ser el profeta. Sí. Hermanos, cuando están hablando, pueden hablar un poco más recio. Llegue ahí atrás. Sí, por favor. Imagínense, alguien me pidió alzar la voz. Bien, querido. Primera vez en la vida. Gracias. No, entonces es innegable la identidad de la persona de Cristo aquí, su identificación como siervo, como ningún otro, y aún el contenido, la descripción de su sufrimiento y todo, como hemos visto, es la persona de Cristo, y especialmente, no solamente con vistas de su reinado en el futuro, como dice en el versículo 13, pero también con enfoque en su sufrimiento. Hay mucha descripción de esto en vocabulario muy extenso y muy interesante e intuitivo a la vez. Entonces, no sé si hay más comentarios sobre el general, pero si no, podemos empezar con el versículo 13. Versículo 13, las primeras dos palabras, he aquí, para mí son una invitación. Nos invita a contemplar a su Hijo, como cantamos. Y aquí es una invitación. Pero esta invitación para mí tiene como trasfondo la estima y el aprecio, el amor, el conocimiento que solo tiene Dios en completo, en absoluto, de esta persona. Y es tan precioso todo esto que Dios no quiere guardarlo para sí mismo. Él quiere que usted y que yo podamos ponernos a contemplar y aprender un poquito más de esta persona en quien tiene Dios su complacencia como en ningún otro. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces, los hermanos van a tener tal vez su manera de ver esto. Voy a simplemente sugerir lo que como yo estoy viéndolo. Tal vez, entonces con libertad y confianza los demás pueden decir lo que les parezca también. Pero yo pienso que en este caso tenemos, cuando dice será prosperado, es una palabra que significa ser sabio, pero también tener éxito. Y el que es sabio tendrá éxito, pero no solamente será sabio y exitoso, pero es una persona digna de la confianza de Dios para llevar a cabo todos sus propósitos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas con razón ha entregado a su mano. Entonces, no cabe ninguna duda, porque Dios está hablando aquí acerca de su Hijo, y entonces Él está hablando a favor y alabando a su Hijo, que será prosperado en su reinado en el milenio. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto.
En hebreo hay la forma de enfatizar una cosa por repetirlo 3 veces. En esta misma profecía, Isaías capítulo 6, dice Isaías, santo, santo, santo. Los que están en la presencia de Dios están repitiendo este coro, y esto no está diciendo que Dios es 3 veces santo, porque Dios es santo de una medida infinita. Amén. Pero está enfatizando su santidad de forma triple. Y yo creo, y estoy sugiriendo que esto tal vez sea lo que tenemos aquí. Está enfatizando la magnitud de su majestad, de su manera de manejar los propósitos de Dios y llevarlos a cabo en el reino. Y cuando dice será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, de paso es interesante que usted puede buscar cuántas veces se encuentra la palabra muy y cuántas veces se encuentra la palabra alto. Pero si buscara estas palabras en combinación, si no me acuerdo mal, yo creo que se encuentran nada más 2 veces. Y en cuanto a la combinación de muy y alto acerca de una persona, una sola vez, y es la ocasión aquí, tocante la persona de Cristo. Y con razón, Él será el único, como dice en capítulo 2, Jehová solo será exaltado en aquel día. Y es interesante porque estas palabras, bueno, yo no quiero hablar demasiado, pero nada más basta por lo pronto esta consideración de versículo 3. O sea, Dios aquí está empezando con la conclusión de toda la historia. O sea, está dándonos al final, no tenemos que ir ahí a leer cómo va a terminar la historia. Él empieza con el final de Cristo, milenio y aún después, se puede decir. Pero eso está dando todo el final. Como que Dios tiene en su corazón esta anticipación y dice, aquí, ve cómo va a terminar todo. Entonces, después Él va a trazar cómo vamos a llegar ahí. Pero eso es una ventana al corazón de Dios, pero también el control de Dios. ¿Quién puede decir cómo va a terminar toda la historia? Tiene que ser Dios. Y eso debería animarnos en nuestras vidas aún prácticamente. El mismo Dios que tiene control de la vida de Cristo, toda la historia, está en control de todo en nuestras vidas también. Pero aquí vemos el final, y eso es de mucho ánimo, ver cómo va a terminar todo. Una expresión, hermano, en cuanto a la palabra siervo, o tal vez nomás un detalle gramatical. En el libro de Isaías, cuando buscamos en la concordancia la palabra siervo, hasta este punto ha estado siempre en el singular. Y mientras sabemos que a veces se refiere a la nación o a Isaías y aquí obviamente a Cristo, ¿será que en los ojos de Dios Él nomás está viendo un siervo? Un siervo. Termina el capítulo con la palabra siervo. Desde capítulo 53 en adelante hasta el final del libro, las veces que leemos la palabra es plural. Siervos, siervos, siervos. Nomás expreso este pensamiento en forma de pregunta. ¿Será que Dios tenía en mente un siervo y cuando Él terminó su obra, Él va a llevar muchos hijos a gloria? Y estos entonces son ya siervos, muchos. Una pregunta. Entonces podemos entender que esta profecía no ha sido terminada todavía. Entiendo que se terminará al final cuando Cristo venga otra vez. Algunas partes ya cumplidas en su muerte, pero otras partes que se van a cumplir en su reinado, su venida para ser rey y establecerse como rey sobre la tierra. Tienen razón, es así. Y
nomás hablando otra vez del siervo, y no sé exactamente hasta qué punto vamos a llegar en nuestra consideración de esta porción, pero es interesante de paso que la palabra prosperado, no, las palabras engrandecido y exaltados, solo se encuentran aquí juntos en Isaías. Se encuentran 3 ocasiones aparte de esta ocasión. Y en todas aquellas 3 otras ocasiones se refieren a Dios. Entonces, yo creo que tenemos aquí a alguien que es un siervo, pero también esto nos habla de su deidad. Aquel siervo que es el Hijo de Dios, entonces no es menos Dios por ser siervo. Y de hecho, la palabra siervo aquí, en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en griego, usa una palabra que es diferente a la palabra normal para siervo o palabra usada en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Esta misma palabra aquí se usa también en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, en 2 ocasiones en Hechos capítulo 4, refiriéndose al niño, a su santo niño, a su santo siervo. Se puede traducir como siervo o puede traducirse como hijo, como niño, ¿no? Entonces podemos decir que el siervo es Dios, esto es su deidad, pero el siervo es también hijo, que es tiene una relación con su padre, ¿verdad? Y yo veo que también es un siervo en su humildad, porque aunque es soberano, como ya dije, aún sigue siendo siervo, ¿verdad? Entonces tenemos aquel siervo y su deidad, su siervo y su humildad, el siervo y su proximidad, su igualdad al Padre. Entonces tenemos un siervo idóneo, un siervo ejemplar, un siervo merecedor de nuestra adoración. Es importante ver todo esto, quién está hablando, a quién, y hay que fijarnos en eso. Si me permite, Tomás, cómo se asombraron de ti. Ahora parece un cambio que ahora en vez de invitar a otros a considerar al siervo, que se dirige, tomando así como está, él habla directamente con el siervo. Eso es una sagrada conversación breve. Y hay varios en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? Pero también en el bautismo. Por un lado, Mateo dice, este es mi hijo amado. Lucas y Marcos, tú eres. Él habla con su siervo. ¿Cuál amo no va a querer a comunicarse y conversar con un siervo así? Es algo muy precioso para mí, sagrado, lo que él dice aquí al siervo. Y pone en relieve cuánto le importa a Dios esta persona, la comunión, la cercanía y este gran interés que tiene Dios en esta persona, y en especial en cuanto a la reacción de muchos asombrándose. Y en este caso dice 2 cosas en paralelo, ¿no? Según interpreten ustedes, si tomáramos como se escribe aquí, es la idea de que muchos se asombraron de él en su sufrimiento, en su desfiguración, ¿verdad? Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero también en paralelo con esto, igual, pero aún de más, se asombrarán no muchos como individuos, sino muchas naciones. Parece que hay un avance aquí, que va a superar, que va a reivindicar a Cristo por su oprobio y sufrimiento en su cruz. Se van a asombrar de él muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca al ver la esplendidez y la gloria magnífica de su venida, en manifestación gloriosa de la grandeza de su ser.
Entonces vemos estos en un gran contrastes, estos asombros en paralelo, mas sin embargo con avance. El último siendo mayor que el primero, y gracias a Dios tenemos en Cristo alguien que que sufrió mucho, pero también va a tener no un correspondiente peso de gloria, sino una gloria que excede todo lo que sufrió con la cruz. Versículo 14, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Nos puede ayudar con esa expresión? Es una pregunta. ¿Cómo entender? Sabemos que los evangelios no entran en detalles específicos, nos da la idea general y lo suficiente para saber que Cristo fue crucificado, maltratado, pero aquí en Isaías, hablando del siervo estimado, nos pueden ayudar con esa expresión, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Cómo entenderlo bien bíblicamente? Sin exagerar y sin perder la importancia de ello. Pues se usa en Levítico 22, versículo 25, y se traduce por la palabra corrupción, hablando de la condición de un animal que será rechazado para el sacrificio. Aquí Cristo no fue rechazado por alguna mancha moral. De hecho, su rechazo por los hombres resultó en su desfiguración. Y los hermanos van a explicar más la expresión, pero por lo menos podemos pensar en su desfiguración física, por lo menos tiene algo visible, porque se asombraron de algo que vieron, ¿no? Entonces, obviamente, tiene algo que ver con algo físico que le pasó a Cristo. Pero yo creo que no se descarta las demás medidas y maneras de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Pero yo veo como parecer una traducción o pone como apariencia, hermosura, es como el afecto o su figura o bosquejo o su forma. Entonces tenemos aquí a Cristo que físicamente fue desfigurado, pero la diferencia es con el animal que yo mencioné. Cristo no se descalificó para el sacrificio, sino esto fue parte del conjunto de sus sufrimientos que tuvo que llevar y sufrir para poder llegar a ser el sacrificio supremo de los siglos. Para hacer la pregunta aún más difícil para ti, Tomás, es para ti, mi amigo. Hay hombres que han pasado por hasta quemaduras, hasta pues, cosas, hablando de desfigurado, pues ni están en cuerpo completo. Entonces, pues hablo con reverencia. Tenemos que entender cuando dice más su hermosura desfigurado, más el de los hijos de los hombres. ¿Cómo puede? ¿A qué se refiere? Tiene razón. Obviamente no está diciendo que ningún otro hombre sufrió más que Cristo físicamente. No está diciendo que ninguno fue desfigurado físicamente peor que Cristo. Pero está diciendo aquí que está haciendo referencia a que fue desfigurado tanto hasta ya no ser reconocible como hombre, como ser humano. Entonces, tan fuerte y tan fea fue la desfiguración de Cristo. Pero los hermanos no sé si tengan más otros pensamientos para añadir. Salmo 22, 14. Todos mis huesos se descoyuntaron. Y con todo hueso descoyuntado, ya perdió la figura de un ser humano. Yo no soy persona médica, yo veo doctores aquí y otras personas que me dicen. Pero los huesos desfigurados, todos, no uno, no dos. Entonces, cuando Isaías nos habla de que él fue desfigurado en forma física, esto fue
algo que no sé si otro ser humano pudiera decir que todos sus huesos se descoyuntaron. Entonces, tenemos esta desfiguración del interno del cuerpo, los huesos, pero también lo del externo del cuerpo, lo que hicieron los soldados romanos. Y mientras Isaías está presentando aquí el cielo, él está hablando específicamente de lo que otros vieron. Entonces estamos hablando de algo físico. Y si puedo nomás regresar a algo que mencionó el hermano Juan, hablando del cielo. Versículo 13 es una montaña. Versículo 15 es una montaña. Versículo 14 es el valle del Edom. Me llamó la atención mientras hablaba el hermano Juan. Cuando Cristo estaba en el valle, en ese punto bajo, fue allí cuando Dios le habló directo. La presencia de Él con el lado a lado. Cuando más sufrió, ahí estaba, escuchando la comunión del Padre. Bueno, es que el tiempo no nos favorece, entonces no sé qué van a decir sobre el versículo 15. Algo rápido, la palabra asombrará no es la misma palabra en hebreo que la palabra asombraron en versículo 14. Algunos piensan que tiene que ver con, como se dice aquí, asombrar a las naciones. Otros dicen que significa rociar y que es realmente la figura de un sacerdote que va a limpiar a la gente de su inmundicia moral y espiritual, ¿no? Como dice en Zacarías, que una fuente será abierta, ¿no? En aquel día para el pecado, para limpiar a la gente. Entonces, hablando de la salvación de las personas, es una duda que yo tengo. En lo personal no estoy muy seguro. Cuando dice los reyes cerrarán ante él, ante Cristo, en su venida en gloria, la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. No estoy seguro si esto se refiere a una sorpresa o también a una sorpresa simultáneamente seguida por una salvación. Sabemos que al ver a Cristo, la nación de Israel van a tener un espíritu de suplicación y de gracia y de arrepentimiento y instantáneamente una conversión, la salvación de diferente de ellos, no de todos, pero de diferente de ellos. Entonces, yo no sé si esto es la salvación de naciones a la misma vez, pero los hermanos, si tienen ayuda, adelante, si no, podemos dejarlo en aire. Pero solamente decir esto, que este versículo se cita por Pablo para describir su evangelización a los gentiles en Romanos capítulo 15, que favorece tal vez la idea de la posibilidad de salvación, no solamente de judíos en aquel día, pero también de algunos de gentiles. Pero los hermanos tal vez tendrán algún pensamiento. Si no, podemos proceder a la misma sección en capítulo 53, versículo 1. Lo que ha sugerido hermano Tomás, esto llevaría o va con la idea de que estamos hablando del programa final. O sea, al final, eso no es solamente judíos. Tiene que ver con gentiles que están en las naciones, que están ahí y que van a llegar a él. Y ante él van a cerrar la boca. Pero sí, el hecho de que si el versículo 13 es algo de lo que pasó cuando estaba aquí, su resurrección, su ascensión y su asentamiento en el trono, y después, obviamente, los sufrimientos del versículo 14, en el 15 ya llegando al final, algo muy positivo. Eso es lo que pasó con José, cuando él llegó a ser el salvador del mundo, es que no solamente venían sus hermanos, sino los de pues todo el mundo, y eso es lo que tenemos aquí. Pero lo interesante dice que van a decir que no habían entendido y no habían oído. Los hermanos de José sí habían oído en los sueños de él, si se acuerdan.
ojos y de estrella, el sol, pero, o sea, entró por aquí y los pasó por ahí. No entendieron, no, en verdad, no oyeron. Pero eso va a ser la experiencia de la nación en el futuro. Aunque oyeron, van a poder decir eso, pero definitivamente las naciones de gentiles también. Entonces, versículo 1 de capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, de sencilla vista, verlo como una expresión doble de la salvación. La persona salva cree el anuncio del evangelio. Y nos alegró mucho la salvación de una persona, una joven allí en Marion, Iowa, en donde tiene su casa. Y entonces allí en la asamblea, y de hecho era una persona que estaba en la asamblea, pero se dio cuenta que no era salva. Y batalló y luchó mucho, pero entre muchos diferentes versículos, este fue el versículo que le abrió los ojos para comprender su salvación por primera vez, ¿no? Y dice, ¿quién ha creído? Ella simplemente creyó en este gran anuncio acerca de este siervo y este salvador. Y simultáneamente, como ya les expliqué, en su salvación estaba ella patinando y luchando, tratando, frustrada para encontrar desesperadamente, tratando de buscar la salvación con lágrimas, con mucha oración, todo esto, y no podía hallar nada hasta que por fin se le cayó el 20. Pero no se le cayó el 20 por sí solo. Esto es el brazo de Jehová, el poder de Dios, revelando a la persona en búsqueda de la salvación. Pero esto es nada más una, tal vez, aplicación, pero de todas maneras, ¿cómo lo pueden ver ustedes, hermanos? Este versículo 1 y 2 y 3 podemos tratar con los 3 versículos a la vez. Versículo 1 habla de la palabra de Dios, nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo, es la acción, el poder de Dios. Y en el día venidero, la nación de Israel va a pensar en eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién recibió más del anuncio del Mesías? Los judíos van a darse cuenta que recibimos todo el anuncio, pero obviamente no respondieron. ¿Quién se ha manifestado, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pues no hay como la nación de Israel que va a poder decirlo en el futuro, mirando en su historia, y van a poder reconocer que eso son preguntas que cada individuo puede contestar, pero también la nación va a tener que enfrentar en el día venidero. Ellos empezaron, y Ezequiel habla del brazo de Faraón. ¿Ah? Fueron sacados de ahí. ¿Cómo? Brazo de Jehová. El poder de él. Y toda su historia es el brazo de Jehová. Pero van a estar en el momento de salvación de la nación, en el sentido de que están reconociendo el día de expiación, están reconociendo ahora, eso es el principio de su arrepentimiento y su salvación. Y para aclarar, en los versículos 13 a 15 del capítulo anterior, es Dios que está hablando. Ahora, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, es la nación, tal vez Isaías hablando por ellos, pero es el punto de vista de la nación, como ya escuchamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No es tanto que ellos fueran los predicadores, sino es que el anuncio tenía que ver con ellos, tenía que ver con su Mesías que rechazaron, pero me gusta que si esto es ahora su punto de vista, posterior a su entendimiento y la salvación, ahora es nuestro anuncio. O sea, que es algo propio, que es algo como apropiado, ellos se apropiaron de este mensaje, ahora es su propio mensaje abrazado y aceptado por fe. Y antes de ir al versículo 2, tenemos que reconocer que en el versículo 1 tenemos la primera mención de Jehová en el capítulo, ¿no? Y como ya fue dicho, el brazo de Jehová, una expresión comúnmente usada,
en el Antiguo Testamento para describir la redención y la salvación de la nación de Israel de Egipto, ahora está refiriéndose a otro éxodo, a otra redención, la redención espiritual de esta nación que será seguida también por otra liberación y salvación política de la nación en aquel día. Pero entonces tenemos a Jehová en el versículo 1 y también versículo 6, el padecimiento de Cristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto nos habla del propósito de Dios, la voluntad de Dios. Y luego dice, al último, brincando hasta el futuro, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En estos últimos 3 versículos, volviendo a lo que fue tratado en los primeros versículos de nuestra consideración hoy, entonces estamos entre estos 2 montes en el valle, como ya fue dicho en la descripción de la experiencia de Cristo. Ahora, si no hay más sobre el versículo 1, ¿qué tal versículos 2 y 3? Por favor, hermanos. Bueno, en este caso tenemos el crecimiento de Cristo, ¿verdad? Tenemos su desarrollo. Esto me hace pensar en cómo dice Lucas que crecía Cristo ante, no me acuerdo bien cómo se dice el versículo. Tal vez algún hermano puede ayudarnos con este versículo que dijo Lucas en capítulo 2, yo creo. El último versículo allí. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Muchas gracias. Entonces, Cristo, aunque era Dios y el Hijo de Dios, y con estos grandes planes y propósitos, como siervo, él ahí está subiendo y creciendo, pero fíjense la prioridad de su vida, la devoción, la dirección, el enfoque. Dice, subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios, delante de la nación, sí, pero primeramente delante de Dios, viviendo siempre bajo el ojo de su Dios. Aunque el capítulo no va a mencionar por nombre a Cristo, hay 7 palabras que describen a Cristo en su uso. Entonces, el primero ya lo hemos visto, siervo. En el versículo 2 tenemos 2 palabras más. Dice renuevo. Y el estudio de la palabra renuevo en estos profetas es un fructífero estudio de aprendizaje de Cristo. Y después, raíz de tierra seca. Aquí tenemos obviamente las 2 partes de esta planta. El renuevo es la parte verde que ya vemos. Raíz es lo que está debajo de la tierra. Pero cuando llegamos aquí, estamos viendo lo que es el contexto de esto. Pura muerte alrededor. No hay un vástago vivo, pero hay un renuevo verde. Y hay la sequía en esta tierra. Está hablando obviamente de la nación de Israel, la sequía que hay y la mortandad que hay en todo en esta nación. Pero de allí vamos a ver un renuevo verde. Y de allí vamos a ver que esta raíz en tierra seca puede producir. Porque cuando llegamos a los cantos, mejor no hablo nomás de eso. Este es el canto fructífero. Aquí hay fruto en Isaías 53. Y mientras vemos la palabra al final, en el versículo 2, vemos el renuevo y raíz de tierra seca. Cuando dice delante de él, tiene que ser el enfoque, el crecimiento de él. No solamente que Dios ve todo, pero como Dios está enfocado en eso, y él también, voy a subir, vivir, crecer, progresar físicamente en su desarrollo, todo delante de él. ¿Qué dice Lucas al final? Fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra
delante de Dios. O sea, todo el enfoque, él vivía siempre delante de los demás, sí, pero mayormente delante de él, al gusto de su amo, siendo el siervo. Y la expresión con renuevo y como raíz de tierra seca, pues yo me acuerdo en la granja, es que cuando estábamos con maíz y esas plantas a veces lo que no nos gustaba ver un retoño o un brote, algo como aquí un renuevo saliendo de la planta principal, porque quitaba de la vida y del crecimiento de la planta principal. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues queríamos cortarlo rápido, ¿no? Entonces, no tenía ningún valor. De hecho, era como un impedimento, un obstáculo, ¿verdad? Cristo era una molestia para la nación de Israel. Cristo no fue apreciado y querían deshacerse de una vez, ¿no? Para seguir era como un obstáculo para la nación y para su religión y para su templo y para toda la ley de Moisés y todos ellos, ¿no? Entonces vemos la oposición y la mala opinión, el menosprecio, como dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y otra figura que sigue. Pero entonces tenemos la idea de esta figura de Cristo. Si ya hemos visto que en estos versículos anteriores es Jehová que está hablando y en el versículo 1 el profeta está hablando, sería, pregunto, en los versículos 2 y 3 que la nación incrédula está hablando. Yo creo es la nación, digamos, posterior a lo que aprendieron en la cruz, pero haciendo referencia a cómo lo veían cuando no eran salvos. O sea, la nación incrédula. Exacto. Hablando de esta forma, sí. Que no le apreciamos, le despreciamos. Y parte de su problema es que vino Cristo con pobreza, con bajeza, no con letras, no con riqueza, no con pompa y ceremonia y gran anuncio, música y mucha gran presentación, un gran show. No vino aquí con esta apariencia y por eso le veremos más sin atractivo. No tiene que ver con su apariencia física. Cristo aparecía como cualquier otro ser humano, ¿verdad? No tenía una humanidad distinta o en su apariencia o más hermosa o más guapo. Cristo no era más guapo por ser Cristo. Cristo era, entonces, al ver a una multitud juntos, uno no se daría cuenta de quién era Cristo. Tan similar, tan semejante a la carne de pecado de los demás, pero sin ningún pecado propio. Esa distinción. Pero vino aquí y dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Llama la atención cuando habla del futuro de Cristo en el milenio y tal vez más, habla en futuro. Versículo 13 del capítulo será prosperado. 15, así asombrará cuanto a su crecimiento como niño, subirá. Pero cada vez que llegamos a los sufrimientos de Cristo y la cruz, es en el pasado. Es una táctica muy interesante. En cuanto a la salvación para Dios, ya fue hecho. Tenía tanta confianza en el siervo que habla del pasado de su sufrimiento. Versículo 14, que va a decir, fue desfigurado. Es pasado, ¿verdad? Y ahora el versículo 3, despreciado y desechado, es el pasado. La confianza de Dios en la obra redentora del siervo. También esto, más complementando lo que dijo el hermano Juan, es la maravilla de inspiración, de que un profeta pudo hablar en el pasado de algo que ni había acontecido. Dios está revelando su corazón por boca de un profeta. A veces hablan de la voz profética, o sea, como está hablando del futuro, pero en el pasado.
pero eso no es normal en los escritos de hombres. Eso es algo que solamente Dios pudo hacer con tanta confianza. Imagínense un amo con tanta confianza en un siervo. Filemón no tenía esta confianza en Onésimo antes de ser salvo, especialmente. Pero Dios en el siervo de Jehová sí tenía la confianza. Entonces tenemos las palabras despreciado, que es la idea de ver a alguien como sin valor, indigno de atención. Desechado literalmente significa cesación de hombres. Así que las personas se apartaron de él por su falta de nada significativo o llamativo. Menospreciado, la palabra al final del versículo 3 lo enfatiza la misma idea. Entonces, varón de dolores, experimentado en quebranto, se puede aplicar de la compasión de Cristo al ver el sufrimiento de los demás. Sentía y la simpatía que sentía Cristo al ver a los demás, varón de dolores, experimentado en quebranto. El justo, viendo el efecto causado por el pecado del hombre, y Cristo perpetuamente con esta carga de tristeza, afligiendo su alma mientras andaba aquí entre nosotros. Pero por otro lado también se pudiera ver la expresión como una persona débil, una persona enferma, una persona de quien la gente se aparta por no saber qué o no tener mucho respeto o estima de él. Y de hecho, tal vez la idea en este libro en donde se presenta a la nación como un leproso, moral y espiritual. Aquí tenemos la gente, puros leprosos, viendo a Cristo como si fuera él un leproso. Y tan feo o tan desagradable, inatractiva su apariencia, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero qué irónica, ¿verdad? Qué irónico pensar en leprosos menospreciando a Cristo como si fuera un leproso, el único libre de toda contaminación de la lepra moral y pecaminosa nuestra. Esta expresión es otra expresión que describe al Señor Jesucristo, varón de dolores. Y si bien Abraham era el varón de fe y Daniel era el varón de oración, el Señor Jesucristo es el varón de dolores. No es solamente que sobresalió en él el dolor, eso es cierto, pero varón, el ser humano que sufrió como ningún otro ser humano y fue reconocido como varón de dolores. Y estos dolores que sufrió, el hermano ha hablado de diferentes dolores que sufrió. Hemos hablado ya de dolores físicos que sufrió. Acabo de mencionar nuestro hermano Tomás, dolores psicológicos que Cristo sufrió. Dolores de angustia y dolores espirituales que Cristo sufrió como varón. Entonces, Él es el varón de dolores. Y aquí, mientras era renuevo, tenía vida entre muerte, Él era la raíz que aún en tierra seca pudo dar fruto. Él entre los hombres es el varón. Hay una diferencia entre un varón que tuvo dolores y un varón de dolores. Es característica de toda su experiencia en la tierra. No es que vivía sin dolores de la cruz, dolores. Es desde el principio. Sabemos que fue rechazado, querían matar, rey Herodes. Y ahí en Nazaret, unos dolores. Tal vez no físicos, pero rechazo, los que estaban a la puerta hablaban su contra, era el tema de los bebedores en sus canciones y puro rechazo, puro dolor de su corazón, porque él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, eso es característica de Cristo siempre aquí en la tierra.
Tal vez yo no entiendo, los demás entienden mejor que yo, pero bueno, como ya se habló, pues que nadie creyó a su anuncio, nadie estaba con él. Y no había atractivo en él, o sea, no vino con música, no vino con dinero, era similar a las demás personas. No había una gran diferencia que nos marcara al verlo, pues, que él era el hijo de Dios, pues, no, porque él vino así de esa manera. Entonces, dice, como dice en el versículo 9, celebremos sin atractivo para que te deseen. Entonces, ¿de qué manera le vamos a desear? Si él no venía con cosas para que le desearan. Pues lo bien explicó, ¿no? Que precisamente él vino sin esta presentación llamativa. Y ellos estaban en espera de un Mesías que les iba a librar de la mano de sus enemigos. Y vino Cristo como si fuera con nada que ver, pero a la misma vez no se dejó sin testimonio, porque había hubo el testimonio de sus milagros y todos los señales que manifestaba sus credenciales como el Mesías. Entonces, pero llegando como un rey o como un gran general militar que va a tomar control de todo y librarles de la opresión de sus enemigos, pues ellos estaban allí esperando esto y no se realizó. Entonces podemos ver que su falta de opinión y respeto para él se basaba en esta confusión de ellos. Primero necesitaban un salvador espiritual y luego un salvador nacional. Pero no tenemos mucho tiempo, hermano. También con el versículo 3, podemos darle seguimiento tal vez otro año. Ya estás comprometido. Me encargaron todo el capítulo y no cumpliste tu tarea. En el versículo 3 hace pensar en cómo Cristo fue subestimado cada día de su vida. El que sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Juan el Bautista le dijo a los judíos en Juan capítulo 1, en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. El mismo verbo encarnado estaba entre ellos y subestimado cuando se levantaba a leer, cuando hacía un milagro, cuando sacaba un demonio, siempre subestimado. No apreciamos, no valoramos quién era él. Y él sufrió eso cada día. Tal vez sería bueno nomás, estas expresiones del versículo 2 y 3 son de punto de vista del incrédulo, no de un creyente. Por eso no es que nosotros no vemos atractivo en él, sino que del punto de vista del incrédulo son esas expresiones. Perdón. Yo iba a decir casi lo mismo porque pensando en lo que Samuel le dijo acerca de cuando David fue escogido, que como dice, mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, físico, inatractivo, pero Jehová mira el corazón. Por eso él dice, he aquí mi siervo. Vénganse a ver lo que no vieron en lo físico. Hay que apreciar el carácter, el corazón, logros de este siervo mío. Y ahora como creyentes, estamos al lado de Dios hoy día, aquí apreciando un poco del siervo de Jehová. De hecho, estos 4 estrofas en este capítulo tienen también una figura en las cubiertas del tabernáculo. Así que en los versículos 1 al 3 estamos viendo pieles de tejones. Y los otros 3 es para el año que viene. Bueno, muchas gracias, hermanos. El tiempo ya se acabó y vamos a encomendarnos a Dios en oración. Padre, queremos agradecerte por el Señor Jesucristo y sabemos que no hemos alcanzado cubrir todo el texto, tampoco hemos llegado al fondo de todos los versículos que hemos visto y sabemos que ni el pensar nuestro es suficientemente capaz para comprender la grandeza y las glorias y la gracia de nuestro amado Salvador. Queremos bendecir tu nombre por él. Te damos gracias, oh Dios, porque antes éramos como la nación de Israel. Cada uno de nosotros estamos en la oscuridad de nuestra confusión
y de nuestra ignorancia de la persona de Cristo. Le habíamos rechazado veces sin número, pero te damos gracias por la paciencia de Dios. Su paciencia en llamarnos, su paciencia en invitarnos. Y ahora de salvos, te damos gracias por esta oportunidad que se nos presta por vida y aún a mayor medida en la eternidad, de poder contemplar y también de seguir creciendo en nuestro conocimiento y aprecio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a entregarnos más a esta contemplación en medio de las muchas distracciones de nuestra vida. Queremos, oh Dios, volver a esto, que nos restaures a esta noble práctica, esta necesaria disciplina, esta preciosa experiencia de poder contemplar a Cristo con la finalidad de hincarnos espiritualmente en espíritu en tu presencia y adorarte de más gana. Oh Dios, te pedimos por tu ayuda y tu bendición en el caso y corazón de cada persona presente y en cada asamblea representada, que suba a la presencia de Dios algo de olor fragante de la adoración de tu pueblo redimido. Y en esto, oh Dios, pensamos en la cena del Señor mañana y queremos que no sea excepción a esto, Padre. Y queremos, oh Dios, que podamos crecer en nuestra capacidad de adorar y exaltar a la persona de Cristo. Bendícenos, te pedimos en este intervalo y bendice el refrigerio preparado. Te pedimos, damos de gracias por la ayuda de los hermanos, la participación y por esta maravillosa porción y sección que nos dirigió otra vez a la persona de Cristo. Te damos las gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.